La comandante Isabel Navarro tenía 37 años cuando descubrió que el universo tenía memoria, que cada evento, cada vida, cada momento de existencia dejaba huella, y que alguien, en algún lugar, tenía que recordar. Tenía que ser testigo, o todo simplemente desaparecería, como si nunca hubiera existido. El descubrimiento comenzó con señal antigua detectada por Observatorio Orbital en sistema remoto llamado Memoria, PRIME. Isabel comandaba misión de reconocimiento científico. A bordo de nave exploradora cronista, era trabajo rutinario principalmente. Investigar anomalías, catalogar fenómenos inusuales, reportar hallazgos interesantes. Nada particularmente peligroso o emocionante, hasta esta señal. No es señal natural, Dr. Víctor Petrov, astrofísico principal, reportaba durante briefing matutino 3 días después de detección inicial. Demasiado regular. Demasiado compleja. Es transmisión de algún tipo. Y viene de estación orbital alrededor de gigante gaseoso en zona exterior del sistema. Estación que no debería estar allí según mapas que tenemos. Isabel estudió datos en pantalla con interés creciente. ¿Edad estimada? Basándose en degradación de órbita y erosión por radiación cósmica. Víctor pausó dramáticamente, sabiendo que número sorprendería. Aproximadamente 300 millones de años. Más o menos 50 millones. Es más antigua que dinosaurios en tierra. Más antigua que vida compleja en océanos terrestres. Y aún está transmitiendo. La decisión de investigar fue inmediata. No porque esperaban encontrar tecnología funcional después de tanto tiempo, eso era casi imposible, sino porque cualquier estructura que pudiera persistir durante 300 millones de años y aún emitir señales, era digna de estudio. Podría revelar secretos sobre conservación, ingeniería de largo plazo, tal vez incluso propósitos de civilización que había construido. Tomó 2 semanas alcanzar estación en órbita estable. Durante viaje, equipo lingüístico trabajó en decodificar señal. Era trabajo frustrante. Señal no era mensaje simple repetido. Era flujo continuo de información. Terabytes de datos transmitidos constantemente en loop que parecía durar aproximadamente 3 años terrestres antes de repetirse. Es como la doctora Amara Okafor, lingüista computacional principal, explicaba durante reunión de progreso. Como si alguien estuviera contando historia muy larga. O tal vez muchas historias. Hay estructura, patrones que sugieren narrativa. Pero sin contexto cultural, sin conocimiento del lenguaje base, es casi imposible extraer significado específico. Cuando finalmente alcanzaron estación, lo que encontraron desafió expectativas. No era ruina deteriorada, no era cáscara vacía de gloria antigua. Era estructura pristina, como si hubiera sido construida ayer. Material de superficie no mostraba desgaste visible. No había impactos de meteoritos. No había corrosión. Era como si estación existiera ligeramente fuera de fase con realidad normal, tocándola pero no completamente vulnerable a ella. Imposible. Víctor murmuraba mientras escaneaban exterior desde distancia segura. Nada sobrevive 300 millones de años sin mantenimiento. Nada. Pero sensores confirman lo que veo. Esta estructura está en condición perfecta. ¿Cómo? La doctora Keiko Yamamoto, especialista en materiales exóticos, tenía teoría. No creo que sea materiales especiales. Creo que es campo. ¿Pueden ver estas lecturas de energía? Proyectaba datos en pantalla principal. Hay campo de baja intensidad envolviendo toda estación. No es escudo en sentido defensivo. Es más sutil, como si estuviera congelando tiempo localmente, ralentizando entropía a casi 0. Es tecnología que nunca hemos visto. Entrar a estación requirió 3 días de preparación cautelosa. No sabían si campo temporal afectaría biología humana. No sabían si había sistemas de defensa que podrían activarse. No sabían qué esperar dentro. Pero curiosidad ganó sobre cautela. Y equipo de 6 personas, incluyendo Isabel, entró a través de puerto de acoplamiento que milagrosamente aún era compatible con sistemas humanos. Estándar, interior, era vasto, mucho más grande de lo que dimensiones externas sugerían. Era primera imposibilidad que desafió comprensión. Según mediciones externas, estación tenía diámetro de aproximadamente 5 kilómetros.
Pero cuando entraron, corredor principal parecía extenderse infinitamente. Kilómetro tras kilómetro de espacio interior que simplemente no debería caber. Era como TARDIS de historias antiguas, más grande por dentro que por fuera. Pero esto era real, medible y completamente inexplicable según física que conocían. Era corredor largo que se extendía kilómetros en dirección que sus instrumentos insistían era imposible, curvándose suavemente para seguir geometría toroidal de estación. Y cada superficie, paredes, techo, piso, estaba cubierta con lo que solo podía describirse como pantallas, pero no pantallas como humanidad las conocía, no displays electrónicos con píxeles y circuitos. Estas eran más orgánicas, como si superficie misma de material estuviera viva y pudiera manifestar imágenes directamente. Millones de pequeñas ventanas individuales, cada una del tamaño de fotografía enmarcada, cada una mostrando imagen diferente. Persona, lugar, evento, como galería infinita de fotografías extendiéndose más allá de horizonte visual, y imágenes se movían, sutilmente pero innegablemente. No eran videos en sentido completo, más como fotografías que capturaban 3 o 4 segundos de movimiento en loop perpetuo, como GIFs antiguos pero infinitamente más sofisticados. Persona riendo, risa congelada en momento pero repitiéndose eternamente. Niño corriendo, pasos capturados en ciclo breve, pareja abrazándose, momento de intimidad preservado pero aún conteniendo vida. Cada imagen era momento congelado pero aún conteniendo vestigio de vida, como si tiempo mismo hubiera sido capturado y puesto en display. Dios mío. Isabel susurraba mientras caminaba lentamente por corredor, mano extendida tocando pared suavemente. Superficie era cálida. No temperatura ambiente cálida, sino tibia como piel viva. Y cuando tocaba, imágenes cercanas brillaban ligeramente, como si respondieran a presencia. Es archivo. Registro visual de algo. ¿Pero qué? ¿Quién es toda esta gente? Víctor estaba escaneando todo frenéticamente con instrumentos portátiles. Datos fluían a su tablet más rápido de lo que podía procesarlos. Esto no tiene sentido. Lecturas de energía son mínimas, casi indetectables. Pero para mantener millones de displays activos durante 300 millones de años, debería requerir energía masiva. ¿De dónde viene? ¿Cómo es tan eficiente? Keiko estaba arrodillada, examinando piso de cerca. Material es mismo que exterior. No puedo identificar composición exacta. Es como si fuera cristal y metal y tejido biológico simultáneamente. Imposibilidad sobre imposibilidad. Y está perfectamente preservado, sin desgaste, sin acumulación de polvo, como si hubiera sido limpiado esta mañana, después de 300 millones de años. Amara estaba paralizada, observando imagen particular de ser humanoide que se parecía vagamente a humano, pero con diferencias claras, cabeza ligeramente más grande, ojos más grandes, piel con tono que ningún humano tenía. Esto es persona, decía con voz tensa de emoción contenida. No abstracto, no símbolo. Persona real que vivió, que tuvo pensamientos y sueños y miedos. Y alguien consideró importante preservar este momento de su existencia. Este gesto exacto de levantar mano en saludo o despedida. ¿Por qué? ¿Qué hace que este momento importe después de 300 millones de años? Durante siguientes 3 meses, equipo de Isabel vivió en estación. Establecieron base temporal en área cerca de punto de entrada, usando equipos que trajeron de cronista. Trajeron más personal y equipos especializados en oleadas, equipos de rotación para análisis continuo. Y comenzaron trabajo monumental de intentar entender qué era este lugar exactamente y qué había contenido durante 300 millones de años de soledad. Exploraron kilómetros y kilómetros de corredores y descubrieron que estación era más que solo toroide simple. Había niveles, cientos de niveles apilados vertical y radialmente de formas que desafiaban geometría normal. Había secciones especializadas. Algunas mostraban solo individuos, otras mostraban eventos grandes, batallas, celebraciones, momentos de transición civilizacional. Había secciones dedicadas a arte, a ciencia, a filosofía, como si constructores hubieran intentado categorizar toda experiencia de vida inteligente. Y lentamente,
comenzaron a notar patrones en imágenes. Ciertos individuos aparecían múltiples veces en diferentes edades, como si su vida completa hubiera sido documentada desde nacimiento hasta muerte. Podía seguir historia de persona caminando por corredores, viendo imágenes progresar cronológicamente. Era íntimo de forma que era casi invasiva, como si estuvieras voyeur mirando vida entera de extraño. Las respuestas sobre propósito vinieron gradualmente, lentamente, penosamente. Pero vinieron. Señal que estación transmitía constantemente era clave crucial. Era índice, catálogo masivo de todo contenido en archivo visual. Y cuando finalmente decodificaron suficiente estructura para comenzar a entender organización, revelación fue asombrosa y sobrecogedor simultáneamente. Es historia. Amara explicaba durante presentación 6 meses después de descubrimiento inicial. Su voz temblaba con peso de lo que estaba a punto de revelar. No historia en sentido de texto académico, sino historia visual completa de civilización. Cada individuo que vivió, cada evento significativo que ocurrió, cada momento que alguien consideró digno de recordar. Todo está aquí, catalogado, preservado, transmitido constantemente. Pero no solo su civilización. Amara continuaba, datos proyectándose detrás mientras hablaba. Hay referencias a otras especies, otros mundos. Es como si civilización que construyó esto, llamémoslos los cronistas, hubieran tomado sobre sí tarea de documentar no solo su propia historia, sino historia de todos que conocieron. Es archivo de vida inteligente en esta región de galaxia que abarca aproximadamente 500 millones de años. El peso de descubrimiento era abrumador. Isabel pasaba noches sin dormir caminando por corredores de estación, observando imágenes pasar, viendo rostros de personas que habían muerto hace cientos de millones de años, viendo eventos que ningún ser vivo recordaba, viendo civilizaciones ascender y caer, todo preservado perfectamente, todo transmitido constantemente al vacío, como si estación estuviera rogando, por favor, a alguien, recuerden, no dejen que esto desaparezca. Y lentamente, Isabel comenzó a entender propósito más profundo. Los cronistas no habían construido esto solo como archivo. Lo habían construido como memorial, como testamento, como forma de asegurar que incluso después de que todos murieran, incluso después de que su civilización desapareciera, su existencia importaría. Alguien, eventualmente, encontraría esto, vería, sabría. Y en ese conocimiento, en ese ser testigo, los muertos continuarían existiendo de alguna forma. Es hermoso y trágico. Isabel decía durante conversación nocturna con Víctor, 1 año después de llegada. Estaban sentados en área de observación que habían establecido, mirando pantallas cercanas mostrar vida de familia cronista hace 300 millones de años. Hermoso porque es amor. Amor tan profundo que sobrevive muerte de todos que conociste. Trágico porque implica que sabían que terminarían, que desaparecerían. Y esto era su forma de gritar al universo. Estuvimos aquí, vivimos, amamos, importamos, pero había más en estación que solo archivo visual. En centro absoluto, en núcleo de geometría toroidal, había cámara, sellada, protegida por múltiples capas de seguridad que habían permanecido activas durante 300 millones de años. Tomó 2 años más obtener acceso, y lo que encontraron dentro cambió todo. Era persona, o más precisamente, era lo que quedaba de persona. Cuerpo en éxtasis perfecta, preservado tan completamente que parecía estar durmiendo. Y alrededor de cuello, medallón con inscripción que eventualmente tradujeron, el último testigo. Entiendo ahora. Amara decía con lágrimas corriendo por rostro, mientras traducía texto completo encontrado en cámara. Los cronistas no desaparecieron por guerra o plaga o catástrofe. Desaparecieron porque eligieron. Habían vivido durante millones de años. Habían alcanzado punto donde no había nada nuevo que descubrir en sus propias vidas. Habían experimentado todo, amado todo, perdido todo, y estaban cansados. Pero tenían problema. Amara continuaba. Si todos morían, si última persona de su especie desaparecía, entonces todo lo que habían sido, todo lo que habían logrado, se perdería. No físicamente, estación preservaría registros,
pero no habría nadie que recordara desde interior. Nadie que pudiera decir, esta era mi gente, con conocimiento genuino. Así que hicieron elección. Amara pausó, dejando que Peso se asentara. Eligieron uno, más joven, más fuerte, alguien que aún valoraba vida, y le pidieron que quedara, que fuera puesto en estasis, para despertar cuando alguien encontrara estación, para ser testigo final, para asegurar que al menos una voz cronista pudiera hablar por todos. Podría decir, sí, esto es verdad. Así éramos, así vivimos. Y esto es lo que significó. La decisión sobre qué hacer fue debatida durante años. Despertar persona de 300 millones de años de estasis era riesgo enorme. Podría fallar, podría matar. Podría resultar en trauma psicológico para individuo que despertaría en universo completamente diferente del que recordaba. Pero también, dejar a último testigo durmiendo eternamente parecía cruel. Parecía desperdiciar sacrificio que habían hecho. Isabel tomó decisión final. Lo despertamos, declaraba durante voto de consejo, porque eso es lo que querían, lo que eligieron. Y porque si no lo hacemos, si dejamos a último testigo durmiendo, entonces los cronistas realmente han desaparecido. No hay nadie para decir, sí, esto fue real. Necesitamos esa voz, necesitamos ese testimonio. Y tal vez, solo tal vez, último testigo necesita despertar. Necesita completar tarea que aceptó hace 300 millones de años. El proceso de despertar tomó 3 meses de preparación meticulosa que consumió cada momento vigil de equipo médico, reactivando sistemas de soporte vital uno por uno. Cada sistema era tecnología que nunca habían visto, orgánico pero también mecánico, como si línea entre máquina y biología hubiera sido borrada completamente, calentando cuerpo gradualmente desde temperatura criogénica cercana a cero absoluto. 1 grado por semana para evitar shock térmico que podría destruir tejidos delicados, estimulando funciones biológicas de vuelta a actividad mediante pulsos cuidadosamente calibrados, de energía que no entendían completamente, pero que instrucciones, dejadas por cronistas, especificaban con precisión molecular. Y finalmente, después de 3 meses de trabajo más cuidadoso y tenso que cualquiera había experimentado, después de noches sin dormir, preguntándose si simplemente estaban matando lentamente a último sobreviviente de civilización antigua, en lugar de despertándolo, último testigo abrió ojos por primera vez en 300 millones de años. Los ojos eran 3, arreglados en patrón triangular en rostro que era humanoide pero claramente no humano. Y cuando abrieron, no fue simultáneamente. Primero ojo superior, luego izquierdo, luego derecho. Como si cada uno necesitara despertar independientemente. Y en cada ojo, expresión diferente. Superior mostraba confusión. Izquierdo mostraba miedo. Derecho mostraba reconocimiento, como si parte de conciencia recordara dónde estaba mientras otras partes aún estaban desorientadas. Su nombre era Keeper, o al menos eso era aproximación más cercana que podían hacer de sonidos complejos que su fisiología producía. Serie de clics modulados y tonos armónicos que su estructura vocal triple permitía crear. Sonidos que ninguna garganta humana podría replicar. Era humanoide en estructura básica, pero definitivamente no humano. Piel con tono azulado que cambiaba sutilmente con emociones, algo que solo notaron después. 3 ojos arreglados triangularmente como había sido visible desde principio. Manos con 6 dedos, cada uno increíblemente articulado. Altura de aproximadamente 2 metros. Delgado de formas que sugería evolución en gravedad más baja que tierra. Pero expresión en rostro cuando despertó completamente. Cuando los 3 ojos finalmente enfocaron en equipo alrededor. Era universal. Confusión sobre dónde estaba y cuánto tiempo había pasado. Miedo de lo desconocido enfrentando después de sueño de eras. Y luego, cuando recordó, cuando memoria de por qué había aceptado estasis regresó. Resignación pesada. Peso de responsabilidad que había elegido cargar hace 300 millones de años. Responsabilidad que ahora tenía que cumplir para seres que ni siquiera eran su especie. Primeras semanas fueron difíciles. Keeper estaba débil físicamente. Músculos que no habían sido usados en eones necesitaban ser reentrenados. Sistemas biológicos necesitaban ajustar a estar activos de nuevo.
Y había dolor. Dolor de despertar. Dolor de recordar. Dolor de reconocer que todos que había conocido, todos que había amado, habían estado muertos durante más tiempo del que su civilización completa había existido. Comunicación fue desafío monumental inicialmente. Tomó semanas establecer vocabulario básico compartido. Comenzaron con gestos universales, señalar a objetos, acciones simples, luego imágenes de archivo de estación, mostrando conceptos visuales y aprendiendo cómo Keeper los nombraba, construyendo lentamente diccionario compartido palabra por palabra, concepto por concepto. Pero Keeper era paciente, infinitamente paciente de formas que solo alguien quien había vivido millones de años antes de Stasis podría ser. Había visto civilizaciones completas ascender de primitividad a sofisticación en periodo más corto que su propia vida. Podía esperar semanas para comunicar pensamientos si era necesario. Y era determinado. Había aceptado tarea hace eras. Tarea de ser testigo, de explicar, de asegurar que el significado de todo en estación no se perdiera. Y no iba a fallar ahora, no después de sobrevivir 300 millones de años de espera. Las historias que Keeper contó durante el siguiente año, cuando comunicación se hizo suficientemente sofisticada para conceptos complejos, transformaron comprensión de humanidad sobre qué significaba ser civilización avanzada de formas que ningún libro o filosofía jamás podría. Los cronistas habían vivido durante 40 millones de años, no como individuos, aunque algunos individuos mediante varios métodos de extensión de vida habían vivido millones de años, sino como civilización continua. 40 millones de años de historia ininterrumpida, de memoria colectiva, de acumulación de conocimiento y experiencia. Habían visto estrellas nacer de nubes de gas. Habían observado esas mismas estrellas envejecer y morir. Habían conocido docenas de especies inteligentes en varios estados de desarrollo. Habían alcanzado comprensión de universo que humanidad, con solo miles de años de civilización tecnológica, apenas podía comenzar a imaginar. Habían resuelto misterios de energía oscura. Habían manipulado espacio-tiempo. Habían creado vida artificial que era indistinguible de natural. Habían, en todos sentidos prácticos, alcanzado divinidad tecnológica. Pero también habían descubierto algo que había roto su civilización lentamente. No catastrófica, no violentamente, pero inevitablemente. Como erosión gradual de significado. Habían descubierto que el universo no tenía memoria inherente, que cada evento, sin importar cuán significativo, sin importar cuán transformador, desaparecía eventualmente sin rastro alguno. Galaxias giraban, estrellas brillaban y se apagaban. Vida surgía, evolucionaba y desaparecía. Y universo continuaba sin registrar ninguno de ello, sin recordar, sin cuidar, como si nada de lo que sucedía importara en sentido cósmico. Eso era insoportable para nosotros. Keeper explicaba mediante lenguaje compartido que habían desarrollado mezcla de gestos, imágenes y palabras. Idea de que podrías vivir vida completa, amar, sufrir, crear y luego desaparecer completamente, como si nunca hubieras existido. Era forma de muerte que encontrábamos peor que cesar existir, porque no era solo tu cuerpo que moría, era tu significado, tu importancia, el hecho de que habías estado aquí. Así que decidimos, Keeper continuaba, que si universo no recordaría, nosotros lo haríamos. Nos convertiríamos en memoria de universo. Documentaríamos todo, cada vida, cada civilización, cada momento de belleza o tragedia, y lo preservaríamos, para siempre si era posible, porque alguien tenía que recordar, alguien tenía que ser testigo, o toda existencia era sin sentido. Durante 2 años después de despertar, Keeper trabajó con equipo de Isabel, explicando sistemas de estación, enseñando cómo acceder partes más profundas de archivo, mostrando historias de civilizaciones que habían vivido y muerto hace cientos de millones de años. Era educación en historia galáctica que ninguna universidad humana podría proporcionar. Pero Keeper también estaba muriendo. Lentamente. Inevitablemente. 300 millones de años de estasis habían preservado cuerpo perfectamente, pero daño celular acumulado era irreparable con tecnología disponible.
Médicos humanos estimaban tal vez 5 años más. 10 si tenía suerte extraordinaria. Y esto planteó pregunta que consumió debates durante años siguientes. ¿Qué pasaría cuando Kipper muriera? ¿Quién sería testigo entonces? ¿Quién hablaría por los cronistas después de que último testigo desapareciera? Isabel sabía respuesta antes de articularla completamente. Había sabido desde momento que habían despertado a Kipper. Desde momento que había entendido propósito de estación. Alguien tenía que continuar. Alguien tenía que aceptar carga de ser testigo. Y ella, que había dedicado 5 años de su vida a este proyecto, que había llegado a comprender importancia profunda de recordar, era candidata obvia. Quiero quedar. Isabel anunciaba durante reunión con equipo central cuando tenía 42 años. Cuando Kipper muera. Cuando proyecto esté completo para ustedes y regresen a territorio humano. Quiero quedar aquí, en estación, como nuevo testigo. Como voz que puede decir a próxima civilización que encuentre este lugar. Sí, esto es verdadero. Estos eran los cronistas. Esta era su misión. Y ahora es también nuestra misión. El debate que siguió fue intenso pero breve, porque todos sabían que Isabel tenía razón. Alguien tenía que quedar. Y ella era elección lógica. Tenía conocimiento, tenía comprensión y tenía voluntad. Voluntad de sacrificar vida normal, familia, futuro entre humanos. Para servir propósito más grande, Kipper vivió 3 años más después de su despertar. Durante ese tiempo, enseñó a Isabel todo lo que podía. Cómo mantener estación, cómo actualizar archivos con nuevas civilizaciones encontradas, cómo preparar su propia mente para soledad que vendría. Porque ser testigo, ser guardián de memoria de millones, era honor pero también carga. Era elegir recordar cuando otros podían olvidar. Era elegir importar cuando podría ser más fácil declarar que nada importaba. Cuando Kipper murió, pacíficamente, con Isabel sosteniendo lo que pasaba por su mano en su fisiología, últimas palabras fueron simples. Gracias por continuar, por asegurar que no desaparecemos completamente. Eres testigo ahora, no solo para mi gente, sino para todos. Recuerda, por favor, recuerda. Isabel pasó siguiente década sola en estación. No completamente sola. Había comunicación con humanidad, actualizaciones, visitas ocasionales, pero principalmente sola, con archivos, con historias de muertos, con responsabilidad de ser testigo. Y durante esa década, comenzó su propia contribución. Documentó humanidad, cada mundo que habían colonizado, cada logro que habían alcanzado, cada momento de belleza que había presenciado. Añadió archivo humano a colección cronista, porque eso era punto. Nadie era solo guardián pasivo de historia. Cada testigo añadía su propia perspectiva, su propio testimonio, su propio capítulo a historia continua de vida inteligente. 50 años después de su decisión de quedar, Isabel era anciana. Tenía 92 años, cuerpo débil, mente aún aguda pero cansada, y enfrentó misma pregunta que Kipper había enfrentado. ¿Qué pasa cuando muero? ¿Quién continúa? Pero humanidad había aprendido. Habían establecido rotación. Cada 20 años nuevo testigo vendría, aprendería de actual, y cuando actual estaba listo para descansar, para morir, o simplemente retirarse, nuevo testigo tomaría lugar. Era tradición ahora. Honor. Servicio más alto que humano podía ofrecer. Ser guardián de memoria. Ser testigo para universo que de otra manera olvidaría. 100 años después del descubrimiento original, Estación tenía sección completamente nueva dedicada a humanidad. Miles de años de historia documentados. Millones de vidas preservadas. Y no solo humanos. Humanidad había encontrado otras 3 especies inteligentes durante ese siglo. Y todas habían sido invitadas a contribuir. Todas habían enviado sus propios representantes a aprender de estación. Algunas habían establecido sus propias estaciones siguiendo modelo cronista. 500 años después, había docena de estaciones de memoria esparcidas por galaxia. Cada una operada por diferente especie, pero todas siguiendo principio fundamental. Alguien debe recordar. Alguien debe ser testigo. O toda existencia pierde significado. 1000 años después del descubrimiento, nombre de Isabel Navarro era venerado. No como héroe en sentido tradicional,
No había salvado vidas directamente. No había ganado batallas. Pero había hecho algo tal vez más importante. Había sido primera humana que entendió y aceptó carga de ser testigo. Y en hacerlo, había establecido tradición que definiría humanidad por milenios. 5000 años después, estaciones de memoria eran peregrinajes. Lugares donde personas venían a ver historia de galaxia, a entender su lugar en flujo continuo de vida y muerte, a recordar que aunque individuos eran temporales, lo que hacían, lo que eran, podía persistir, podía importar. Si alguien recordaba 10.000 años después, algo extraordinario fue descubierto. Las estaciones de memoria estaban comenzando a comunicarse entre sí. No solo compartiendo datos, sino formando red, como si estuvieran construyendo memoria colectiva que trascendía ubicaciones individuales. Era paso que cronistas tal vez habían anticipado, pero nunca implementado, y estaba transformando comprensión de lo que significaba recordar. 20.000 años después del descubrimiento original, civilizaciones de galaxia reconocieron que estaciones de memoria eran más que archivos, eran sitios sagrados, lugares donde línea entre pasado y presente se difuminaba, donde muertos podían ser conocidos por vivos, donde significado de existencia podía ser comprendido no solo intelectualmente, sino experiencialmente. 50.000 años después, cuando humanidad había evolucionado casi más allá de reconocimiento física, tradición de testigos continuaba. Porque sin importar cuán avanzados se volvieran tecnológicamente, sin importar cuán lejos se expandieran, verdad fundamental permanecía. Alguien tenía que recordar. Alguien tenía que importar que importaban. 100.000 años después, estación original, la construida por cronistas hace ahora 400 millones de años, seguía operacional, seguía transmitiendo, y tenía ahora miles de capítulos adicionales. Humanidad, otras especies, federaciones que habían ascendido y caído. Todo documentado, todo preservado, todo testimoniado. 500.000 años después del descubrimiento, algo profundo fue comprendido. Las estaciones de memoria no solo preservaban pasado, estaban dando forma a futuro. Porque civilizaciones que conocían su historia, que entendían sacrificios de aquellos que vinieron antes, tomaban decisiones diferentes, más sabias, más consideradas, no repetían errores, y cuando enfrentaban desafíos, podían mirar a pasado y ver cómo otros habían navegado dificultades similares. 1.000.000 de años después del descubrimiento original, Isabel Navarro era figura casi mítica, historia de comandante que había elegido quedarse, que había elegido ser testigo, que había iniciado tradición que había transformado civilización galáctica entera. Su imagen estaba en cada estación, su historia contada a cada nuevo testigo, como recordatorio de que elección individual podía resonar a través de milenios. 2 millones de años después, red de estaciones de memoria había crecido a miles de nodos, y estaban haciendo algo extraordinario. Estaban comenzando a predecir. Basándose en patrones en historia de civilizaciones, podían anticipar desafíos futuros. Podían advertir sobre peligros que ninguna civilización individual había experimentado, pero que patrones históricos sugerían eran inevitables. Era sabiduría emergente de memoria colectiva. 5 millones de años después, cuando primera galaxia satélite fue colonizada, primera tarea era establecer estación de memoria, porque principio había trascendido galaxia original. Era verdad universal ahora. Vida inteligente necesitaba ser testimoniada, necesitaba ser recordada, o perdía significado que le daba valor. 10 millones de años después del descubrimiento original, estaciones de memoria habían preservado historia de aproximadamente 500 especies inteligentes. Algunas aún existían, muchas habían desaparecido, pero todas eran recordadas. Todas tenían testigos que podían decir, sí, existieron, vivieron, importaron. 20 millones de años después, algo inesperado sucedió. Una de especies antiguas, una que había desaparecido hace millones de años, fue revivida en sentido, no físicamente. Pero grupo de académicos había estudiado su historia tan completamente,
había comprendido su cultura tan profundamente que pudieron recrear aproximación funcional de cómo pensaban, cómo tomaban decisiones. Era forma de continuación que nadie había anticipado. Los muertos hablando a través de aquellos que los recordaban completamente. 50 millones de años después, cuando estación original de cronistas alcanzó edad de 350 millones de años, algo ceremonia especial fue realizada. Cada especie en galaxia envió representante. Y juntos, añadieron nuevo capítulo al archivo. No historia de especie individual, sino historia de cómo especies diferentes habían aprendido a recordar juntas, cómo habían construido memoria colectiva que ninguna especie sola podría haber mantenido. 100 millones de años después del descubrimiento, Red de Memoria abarcaba múltiples galaxias. Era proyecto más grande que vida inteligente había emprendido. Más grande que ciudades, más grande que mundos anillo, más grande que esferas Dyson. Porque era proyecto que conectaba no espacio sino tiempo, que unía pasado con presente con futuro, en cadena continua de testimonio. 500 millones de años después, cuando universo mismo comenzaba a envejecer, cuando energía oscura comenzaba a acelerar expansión de formas que eventualmente destruirían toda estructura, civilizaciones enfrentaron pregunta final. ¿Qué pasará con memoria cuando universo termine? ¿Toda esta preservación, todo este testimonio, simplemente desaparecerá? La respuesta vino de comprensión de física que tomó millones de años desarrollar. Información no podía ser destruida. No verdaderamente. Podía ser dispersada, codificada en estructuras más fundamentales. Pero persistía. Y si información persistía, entonces tal vez, de alguna forma, memoria persistía también. Cuando universo eventualmente colapsó, cuando toda materia y energía fueron comprimidas de vuelta en singularidad, información de estaciones de memoria fue codificada en estructura de espacio-tiempo mismo, en fluctuaciones cuánticas que sobrevivirían colapso. Era apuesta final, esperanza de que incluso muerte de universo no borraría completamente registro de lo que había sido. Y cuando nuevo universo nació de singularidad, cuando primeras estrellas se encendieron, cuando primera vida inteligente emergió después de miles de millones de años de evolución, encontraron algo extraño. Patrones en radiación de fondo cósmico, estructuras en distribución de galaxias, como si universo mismo estuviera tratando de recordar, tratando de decir, hubo algo antes, algo importante. Por favor, descubran, recuerden. Y eventualmente, después de millones de años de progreso, nueva civilización descifró patrones y encontraron historia, no completa, no perfecta, pero suficiente. Historia de universo anterior, de cronistas que habían iniciado tradición de memoria, de Isabel Navarro que había elegido ser testigo, de 500 millones de años de vida inteligente, eligiendo recordar. Y esta nueva civilización, en este nuevo universo, enfrentó misma elección que cronistas habían enfrentado, misma elección que Isabel había enfrentado. ¿Construimos estaciones de memoria? ¿Elegimos ser testigos? ¿O dejamos que existencia sea sin registro? Su respuesta era predecible, porque habían recibido mensaje de universo anterior. Habían visto qué importaba a través de muerte y renacimiento de realidad misma, y eligieron continuar. Construyeron nuevas estaciones, establecieron nuevos testigos, y añadieron su propio capítulo a historia que trascendía universos. En Nuevo Universo, primera estación de memoria fue nombrada en honor de Isabel Navarro, comandante de universo muerto que había comprendido verdad fundamental. Existir no es suficiente. Debe ser testimoniado, debe ser recordado. Debe importar que importaste, ese era legado de último testigo. Y de cronistas. Y de todos que eligieron después, memoria no es pasiva. Es activa, es elección. Elección de decir que vida inteligente, con toda su belleza y tragedia, toda su brevedad y fragilidad, vale la pena preservar, vale la pena recordar, vale la pena transmitir a través de eones. Porque en final, cuando estrellas se apagan y universos terminan, lo único que persiste es historia. Y alguien, en algún lugar, en algún tiempo, debe elegir recordarla. Debe elegir ser testigo, o toda existencia, todo amor, todo sufrimiento, todo significado,
se pierde completamente. Esa es carga de testigo, y su honor, y su regalo eterno a un universo que de otra manera olvidaría. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.